El sol proyectaba largas sombras sobre las tranquilas calles suburbanas de Pine Grove mientras David, de 10 años, jugaba al baloncesto con su amigo Alex frente a su impecable casa de 2 pisos. El suave golpe del balón contra el cemento se mezclaba con la risa de los chicos mientras practicaban sus habilidades de regate, gritándose desafíos amistosos. David había estado esperando esta cita para jugar toda la semana. Su madre finalmente había accedido a dejarlo pasar el fin de semana en casa de Alex después de que ambos niños mostraran una mejora impresionante en sus calificaciones. Los dos habían sido inseparables desde que se conocieron en su clase de matemáticas avanzadas en la escuela primaria Pine Grove. Uniéndose por su amor compartido por el baloncesto y los videojuegos, el aire de la tarde era perfecto para jugar afuera con una ligera brisa susurrando entre los arces que bordeaban la calle. David, con su camiseta favorita de los Golden State Warriors, le mostró a Alex un nuevo movimiento cruzado que había estado practicando. Alex observó con asombro, tratando de imitar el movimiento suave que es tan genial. ¿Dónde aprendiste eso? Alex preguntó intentando el movimiento, pero perdiendo control del balón, que rodó hacia el césped perfectamente cuidado. Mi tío me enseñó que jugaba baloncesto universitario. David respondió, con orgullo, persiguiendo el balón con ajedrez. Dice que todo es cuestión de práctica y paciencia. Señora Wilson. La madre de Alex miraba de vez en cuando por la ventana delantera mientras preparaba la merienda para los niños. Conocía a la familia de David desde hacía meses y siempre disfrutaba tenerlo con ellos. Sus modales ligeros y su personalidad alegre lo convertían en un invitado bienvenido en su casa. La tranquila escena estaba a punto de cambiar cuando la señora Parker, que se había mudado al vecindario hacía solo 2 semanas, miró a través de sus cortinas. No se había molestado en presentarse a ningún vecino, pero prefería mantenerse apartada de su ventana. Observó a los niños jugar, pero su atención se centró especialmente en David, sin hacer ningún esfuerzo por comprender la situación ni hablar con los niños ni con los adultos que los supervisaban. Cogió su teléfono. Sus dedos temblaron ligeramente al marcar el 911. Su voz se convirtió en un susurro, como si estuviera informando de un llanto grave. Hola, sí, necesito informar de un persona sospechosa en nuestro vecindario, dijo en voz baja. Hay alguien que no parece de aquí y se está moviendo entre casas. Sus palabras tenían peso. No había considerado las implicaciones, no las había superado. Mientras tanto, David y Alex continuaban su inocente juego, completamente inconscientes del drama que se desarrollaba. Estaban en medio de una competencia amistosa para ver quién podía encestar más veces seguidas cuando la hermana pequeña de Alex salió corriendo para unirse a ellos. ¿Puedo jugar también?, preguntó. Sus coletas rebotaban mientras saltaba emocionada. Claro que podemos enseñarte a tirar, dijo David amablemente, mostrándole la técnica correcta. La risa de los 3 niños resonó por el vecindario, un sonido que debería haber indicado solo alegría e inocencia para cualquiera que escuchara. El sol de la tarde continuó su lento descenso, proyectando un resplandor dorado sobre la calle suburban. Las sombras de los niños se alargaban en la acera mientras jugaban. Su entusiasmo no disminuyó. Era el tipo de momento que crean los recuerdos de la infancia. Amigos jugando juntos, compartiendo habilidades y simplemente disfrutando. La compañía mutua, pero la escena pacífica estaba a punto de ser interrumpida en la distancia. El débil sonido de las sirenas comenzó a hacerse más fuerte, aunque los niños, absortos en su ganancia, al principio no notaron que el día que había comenzado tan perfecto estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que revelaría prejuicios profundamente arraigados y conversaciones importantes en la comunidad. La pelota de baloncesto rebotó una última vez antes de detenerse cuando el primer coche de policía giró hacia su calle. Ninguno de los niños podría haber imaginado que su inocente tarde de juego pronto se convertiría en una poderosa lección sobre el juicio, la justicia y la importancia de defender lo correcto. Este momento marcaría el comienzo de una serie de eventos que no solo cambiarían su tranquilo vecindario,
sino que también servirían como una llamada de atención para muchos en la comunidad a medida que los coches de policía se acercaban. La atmósfera despreocupada del juego infantil estaba a punto de chocar con las duras realidades de los prejuicios y las suposiciones a través de la ventana de su sala. La señora Parker caminaba de un lado a otro con el teléfono firmemente agarrado en su mano. Se había mudado a Pine Groves buscando lo que ella llamaba un mejor vecindario. Nunca explicó bien qué significaba eso. Los jardines impecables y las casas bien cuidadas la habían atraído, pero ahora veía algo que no encajaba con su estrecha visión de su nueva comunidad. Sí, todavía estoy aquí. Habló por teléfono. Su voz era apenas un susurro. Puedo verlo claramente desde mi ventana. Se mueve entre las casas. Convenientemente, omitió el baloncesto, las risas y las señales obvias de niños jugando. Su percepción se filtraba a través de una lente de prejuicios que tal vez ni siquiera había reconocido. Desde su punto de vista, la señora Parker podía ver claramente a la señora Wilson en la ventana de la cocina preparando bocadillos, pero decidió ignorar este detalle. Podía oír las voces alegres de los niños y el rebote rítmico de la pelota de baloncesto, pero estos sonidos no se registraron como un juego inocente en su mente. En cambio, creó una narrativa que encajaba con sus preconcepciones. No he hablado con ellos, admitió al operador, quien le había preguntado si había intentado comunicarse con alguien involucrado. No me siento segura al acercarme a ella. Sus palabras tenían peso. No había considerado las implicaciones. No las había resistido. La voz del operador se mantuvo profesional, pero con un dejo de escepticismo mientras pedían más detalles sobre la supuesta actividad sospechosa. La señora Parker tuvo dificultades para articular qué era exactamente lo sospechoso de que unos niños jugaran al baloncesto una tarde de fin de semana. Bueno, él simplemente no es de por aquí. Conozco a todos en este vecindario. Por supuesto, esto no era cierto. Solo había vivido allí 2 semanas y no conocía a ninguno de sus vecinos. Mientras tanto, a pocas casas de distancia, la señora Wilson colocaba galletas en un plato, mirando de vez en cuando a los niños con una cálida sonrisa. No tenía ni idea de que una de sus vecinas veía al mejor amigo de su hijo a través de una lente tan distorsionada. El contraste entre estas dos perspectivas, una de inclusión que fomentaba y otra de sospecha temerosa, no podía haber sido un acosador. Mientras la señora Parker continuaba su llamada, otros vecinos comenzaron a notar su comportamiento. El señor Thompson y caballeros mayores que habían vivido en el vecindario durante décadas la observaban desde su jardín mientras ella corría entre las ventanas, siempre detrás de las cortinas. Negó con la cabeza, reconociendo el patrón familiar de alarma innecesaria que había visto demasiadas veces antes. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse cuando la atención de la señora Parker se vio atraída por un movimiento en la calle. Un auto elegante se había detenido en la acera y una mujer con atuendo profesional salió, incluso por su ventana. La señora Parker pudo notar que no era una madre cualquiera. Tenía un aire de autor que le enfrió las manos. Y húmedos, los tacones de la mujer resonaban con determinación en el pavimento mientras caminaba hacia la casa de Alex. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a imponer respeto en cualquier habitación en la que entraba. La cortina de la señora Parker se movió bruscamente mientras intentaba ver mejor. Con el teléfono aún pegado a la oreja, ¿están enviando oficiales?, preguntó al operador. Con la voz ligeramente temblorosa, algo sobre el recién llegado la hizo cuestionar sus acciones por primera vez. ¿Cuántos vienen? La respuesta del operador la hizo hundirse en su sillón. El peso de lo que había puesto en marcha finalmente comenzaba a... Afuera, los niños continuaron su juego, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. El balón de baloncesto rebotó contra el pavimento. Los niños rieron y la tarde continuó, pero en solo unos minutos, ese juego inocente se vería interrumpido por la llegada de los coches de policía y el tranquilo vecindario se convertiría en el escenario de una confrontación que expondría la dolorosa realidad de los prejuicios en su comunidad.
La señora Parker observó cómo aparecían los primeros destellos de luces azules y rojas. Al final de la calle, sus cortinas estaban completamente cerradas, pero no podía bloquear el sonido de las sirenas que se acercaban. Había hecho una llamada que tendría consecuencias no solo para ella, sino para todos los involucrados. La tranquila tarde estaba a punto de transformarse en una poderosa lección sobre las suposiciones de juicio y la responsabilidad que todos tenemos de examinar nuestros propios prejuicios. El peso de sus acciones la oprimía con fuerza al oír el portazo de los coches afuera. Nunca esperó que su llamada se intensificara de esta manera, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Los eventos que había puesto en marcha estaban a punto de desarrollarse y cambiarían el vecindario de maneras que nunca anticipó. La tranquila tarde se vio interrumpida por la llegada de 2 coches de policía. Sus luces destellaron contra las casas bien cuidadas de Pine Grove. Los coches de policía se detuvieron cerca de la casa de Alex, lo que provocó que el balón de baloncesto se congelara a mitad de un drible en las manos de David. La risa de los niños se apagó cuando 4 agentes bajaron de sus vehículos. Su expresión seria mientras observaban la escena. La señora Wilson salió corriendo de su casa secándose las manos. Su delantal, la confusión escrita en su rostro. ¿Está todo bien? Oficiales, ella gritó, moviéndose rápidamente para pararse cerca de los niños. La hermana pequeña de Alex se aferró al brazo de su hermano, sus ojos abiertos. Con incertidumbre. Recibimos una llamada sobre actividad sospechosa en la zona. Uno de los oficiales explicó, su mano. Descansando casualmente en su cinturón, sus ojos recorrieron la escena. 3 niños, una pelota de baloncesto y un plato de galletas. Visibles a través de la ventana de la cocina, nada que coincidiera con la naturaleza urgente de la llamada que habían recibido. Actividad sospechosa. La voz de la señora Wilson se elevó ligeramente. Estos son niños jugando al baloncesto en mi patio delantero. Este es ese. Alex, su amigo David, que se queda el fin de semana, y mi hija. Señaló a cada niño por turno. Sus instintos protectores se activaron. El segundo agente, una mujer más joven, dio un paso al frente. Solo estamos siguiendo una llamada, informó alguien. Hizo una pausa, aparentemente eligiendo sus palabras con cuidado. Alguien que creían que no pertenecía al vecindario. Las implicaciones de esas palabras flotaban en el aire. Ded se quedó quieto. Apretó la pelota de baloncesto contra su pecho. Su alegría anterior fue reemplazada por una mirada que ningún niño debería tener. Alex se acercó a su amigo. Sus hombros se tocaron en una silenciosa muestra de apoyo. Otros vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por la conmoción. El señor Thompson dejó su jardín y se acercó apoyándose en su bastón. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Su voz cargaba el peso de alguien que había visto demasiadas escenas similares en su vida. Los agentes continuaron con el interrogatorio, aunque cada vez era más evidente que la llamada había sido innecesaria. La señora Wilson respondió pacientemente, explicando la cita para jugar, mostrándoles la bolsa de viaje de David en la casa y el horario de actividades que había planeado. La madre de los chicos, David, ¿sabe que está aquí?, preguntó el primer agente. Aún seguía el protocolo a pesar de la obvia situación. Claro que sí. La señora Wilson respondió, sus pacientes están agotados. Lo dejó ella misma esta mañana. De hecho, debe venir pronto a ver cómo está. El sonido de otro coche acercándose llamó la atención de todos. Un elegante coche negro se detuvo en la acera. De ahí salió una mujer cuya presencia llamó la atención de inmediato. Vestía un traje a medida y su mirada evaluó rápidamente la escena que tenía delante. Los coches de policía, los niños asustados y los vecinos reunidos. Los agentes se enderezaron inconscientemente al acercarse. Había algo en su andar, en su porte, que sugería que no se trataba de un padre preocupado cualquiera. Sus tacones resonaban con determinación en el pavimento mientras se dirigía al grupo. Soy la doctora.
Anderson, anunció con voz clara y controlada. Soy la madre de Dead y me gustaría mucho saber por qué hay policías interrogando a mi hijo durante su cita de juegos. El ambiente cambió perceptiblemente. El oficial mayor se aclaró la garganta mientras su compañera hojeaba sus notas. Los vecinos que se habían reunido observaban con creciente interés, sintiendo que la situación estaba a punto de dar un giro inesperado. La mirada de la doctora. Anderson recorrió la escena una vez más, fijándose en la postura tensa de su hijo, la pelota de baloncesto aferrada a su pecho como un escudo y las luces intermitentes que no tenían por qué estar allí en esta tarde tranquila. Su expresión permaneció serena, pero había un hilo de voz cuando volvió a hablar. Quizás alguien podría explicarme por qué un grupo de niños jugando al baloncesto justificaba una respuesta policial. Hizo una pausa, dejando la pregunta en el aire, y lo más importante, me gustaría hablar con la persona que hizo esta llamada. Los vecinos se miraron entre sí y algunas miradas se volvieron hacia la casa de la señora Parker, donde la cortina aún se movía ocasionalmente. La confrontación que se había estado gestando toda la tarde estaba a punto de alcanzar su clímax y nadie que la presenciara olvidaría pronto lo que estaba a punto de desarrollarse. El sol estaba más bajo ahora, proyectando largas sombras al otro lado de la calle, pero las verdaderas sombras que se exponían eran las del prejuicio y la suposición que acechaba bajo la superficie de este vecindario aparentemente tranquilo, mientras la doctora Anderson protegía no solo a su hijo, sino también los principios de justicia e igualdad. Era evidente que esta tarde sería un punto de inflexión para la comunidad de Pine Grove. La presencia de la doctora Anderson transformó la atmósfera en esa tranquila calle suburbana. Se movía con la confianza de quien se había enfrentado a situaciones similares, pero sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación, como abogada de derechos civiles que había librado innumerables batallas en tribunales que nunca esperó librar, una frente a los guardias de la casa del mejor amigo de su hijo. Empezó a hablar con la voz justa de autoridad y control. Me gustaría entender la causa probable de esta respuesta a los niños jugando al baloncesto. Señaló los dos coches de policía, cuyas luces aún iluminaban el vecindario de rojo y azul alternados. El oficial superior cambió de postura, reconociendo claramente que la situación había cambiado significativamente. Señora, recibimos una llamada sobre actividad sospechosa. La doctora Anderson repitió, dejando cada sílaba en el aire. ¿Podría ser más específica sobre qué se consideraba sospechoso en los niños jugando al baloncesto un sábado? Por la tarde, la señora Wilson dio un paso adelante, todavía con su delantal espolvoreado con flores de galleta. Esto es ridículo. David ha estado aquí. Incontables veces él y Alex son mejores amigos. Están en la misma clase de matemáticas avanzadas. Por Dios. El doctor Anderson asintió con aprecio a la señora Wilson antes de regresar a las oficinas. Supuse que la persona que llamó proporcionó detalles específicos sobre la actividad delictiva que presenciaron o si la sospecha se basó en. Hizo una pausa significativa. Son factores. La agente más joven consultó sus notas. Parecía cada vez más incómoda. La persona que llamó informó. Alguien que no pertenecía al vecindario. Veo, dijo la doctora Anderson en voz baja. Se giró para mirar a los vecinos reunidos. Su mirada se posó en la casa de la señora Parker con sus cortinas temblorosas. ¿Le gustaría a la persona que tomó esa determinación venir a explicar sus criterios para determinar quién pertenece a este vecindario? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los pájaros parecían haber dejado de piar. David y Alex estaban juntos observando la escena. Desplieguen la pelota de baloncesto. Estaba olvidada en el suelo porque estaría muy interesado. La doctora Anderson continuó. Su voz se escuchaba claramente por la calle. Entendía cómo alguien podía mirar a un niño jugando al baloncesto con su amigo y ver una amenaza. Me fascinaría escuchar la explicación. Finalmente, la puerta principal de la casa de la señora Parker se abrió lentamente.
Salió con un aspecto mucho más pequeño de lo que se había sentido al hacer la llamada desde detrás de las cortinas. Su rostro estaba sonrojado mientras bajaba. Acera. Me acabo de mudar aquí. Empezó débilmente. No te conocía. No lo sabía. La doctora. Anderson repitió, no lo sabías. Así que llamaste a agentes armados para que respondieran a los niños que jugaban. No lo sabías. Así que no te molestaste en hablar con tus vecinos para hacer preguntas. Simplemente observa las señales obvias de una cita para jugar. La señora Parker bajó la mirada. Los vecinos observaron en completo silencio. Muchos de ellos se movieron incómodos al reconocer la facilidad con la que podrían haber hecho suposiciones similares. Mi hijo. La doctora. Anderson continuó. Su voz se suavizó un poco. Es un niño brillante y amable de 10 años al que le encanta el baloncesto y las matemáticas. Ha sido amigo de Alex desde que se conocieron en la escuela. Es un niño que merece jugar sin miedo. Tener citas para jugar sin la policía. Interrupciones. Existir en este espacio sin ser vista como una amenaza. Se giró para dirigirse directamente a los vecinos reunidos. Esto no se trata solo de una tarde o una llamada telefónica. Se trata de las suposiciones que cargamos, los miedos que albergamos y las consecuencias de actuar según esos miedos sin pensar ni considerar. El oficial superior. Se aclaró la garganta. Señora. Dadas las circunstancias, aclararemos esta llamada. Obviamente no hay motivo de preocupación. No. La doctora. Anderson estuvo de acuerdo. Nunca lo hubo, pero sí hay motivo de conversación, de reflexión y de cambio. Volvió a mirar a la señora Parker. Espero que aproveche esta oportunidad para pensar de verdad en lo que pasó hoy. La señora Parker asintió. Se le formaron lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, susurró. Nunca quise decir que la intención no siempre es el punto. La doctora. Anderson respondió con suavidad. Es el impacto lo que importa. Miren a estos niños. Miren lo que sus acciones les causan y luego pregúntense cómo podemos mejorar. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la calle suburbana. Los policías regresaron a sus coches. Las luces finalmente se apagaron. Los vecinos comenzaron a dispersarse. Muchos de ellos, sumidos en sus pensamientos sobre lo que habían presenciado. La doctora. Anderson se acercó a donde estaban David y Alex. Se arrodilló a su altura. Su actitud profesional se suavizó hasta convertirse en preocupación maternal. ¿Están bien, chicos?, preguntó. Mirándolos, la amistad entre estos dos niños se dio cuenta de que podría ser la semilla del cambio. El vecindario necesitaba lecciones a veces más poderosas sobre justicia e igualdad que las batallas judiciales, sino de partidos de baloncesto por la tarde y galletas compartidas entre amigos. El enfrentamiento que siguió sería recordado en Pine Grove durante años, con los coches de policía aún estacionados. La doctora. Anderson dirigió toda su atención a la señora Parker, quien temblaba en la acera. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la calle suburbana, añadiendo dramatismo a una escena ya tensa. Hablemos de lo que sucedió hoy. La doctora. Anderson dijo, en medio de innumerables conversaciones similares, no solo sobre su llamada, sino sobre por qué la tomó. Señaló un banco cercano invitando a la señora Parker a sentarse. La señora Parker se desplomó en el banco. Su confianza anterior la desinfló por completo. Los vecinos que permanecieron formaron un círculo relajado. Se adentraron en lo que se estaba convirtiendo en una poderosa lección. El señor Thompson, el vecino anciano, se apoyó en su bastón mientras escuchaba atentamente. Me acabo de mudar aquí, comenzó la señora Parker, con una voz apenas por encima de un susurro. No conocía a nadie y pensé que pensaba que estaba protegiendo el vecindario. La doctora. Anderson terminó por ella. ¿Pero de qué? De niños jugando al baloncesto, de la amistad, de la alegría, la pregunta en el aire mientras la señora Wilson sacaba el plato de galletas que había preparado antes.
Las ofrecía en torno a este simple acto de compartir comida, de alguna manera haciendo que la conversación difícil fuera más manejable cuando mirabas por la ventana. El doctor Anderson continuó: «Viste algo que te asustó, pero lo que en realidad viste fue a mi hijo, un niño que se ganó la vida. Un chico heterosexual que ama el baloncesto y ayuda a la hermana pequeña de su amigo con la tarea de matemáticas. Viste una amenaza donde solo había amistad de la infancia». Varios vecinos asintieron. Algunos bajaron la vista al suelo, reconociendo momentos en los que podrían haber hecho suposiciones similares. Los niños se habían sentado en el césped cercano, escuchando y observando cómo los adultos enfrentaban verdades incómodas. Pasé mi carrera luchando por la justicia en los tribunales. El doctor Anderson explicó que algunas de las batallas más importantes ocurren aquí mismo, en vecindarios como este. En momentos como este, sucede cuando desafiamos nuestras suposiciones, cuando cuestionamos nuestros miedos, cuando nos tomamos el tiempo de conocer a nuestros vecinos. La señora Parker se secó las lágrimas. «Nunca quise causar daño. Dijo que no pensé en el impacto. Eso es exactamente en lo que debemos pensar». El doctor Anderson respondió con firmeza pero con amabilidad. El impacto de nuestras acciones, el peso de nuestras suposiciones, las consecuencias de nuestros miedos. Cada vez que tomamos una decisión como la que usted toma hoy, no solo estamos alterando vidas, sino que estamos enseñando a los niños lecciones sobre quién pertenece y quién no. Una suave brisa susurraba entre los árboles mientras la conversación continuaba. La hermana pequeña de Alex se había quedado dormida sobre el hombro de su hermano. El inocente fragmento de infancia contrastaba marcadamente con la intensa discusión que se desarrollaba. «La verdadera pregunta ahora», dijo el doctor Anderson. Mirando a todos los vecinos reunidos, dijo: «¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo construimos una comunidad donde cada niño se sienta seguro para jugar, aprender y crecer?» Uno por uno, los vecinos comenzaron a hablar. Se compartieron ideas sobre reuniones comunitarias, sobre conocerse mejor y sobre crear espacios donde los niños pudieran jugar libremente sin miedo. El señor Toombs sugirió reuniones vecinales regulares, aprovechando sus décadas de experiencia en la construcción de comunidades. La señora Parker, que había estado callada por un tiempo, finalmente habló. «Quiero aprender», dijo en voz baja. «Quiero hacerlo mejor. Necesito hacerlo mejor». El doctor Anderson asintió con aprobación. Ahí es donde comienza el cambio. Con la voluntad de aprender, crecer y ver las cosas de manera diferente, miró a los niños que ahora compartían las galletas restantes. «Míralas, no ven diferencias. Como nosotros, ellos ven la amistad, la diversión, los intereses compartidos. Tal vez los adultos podríamos aprender algo de eso». El sol casi se había puesto, pintando el cielo de brillantes naranjas y púrpuras. Los coches de policía se habían marchado hacía tiempo, pero su presencia había dejado una huella imborrable en la comunidad. Esta tarde se había convertido en un catalizador para el cambio, un momento en el que un vecindario comenzó a examinar sus prejuicios y a comprometerse a mejorar. Los vecinos comenzaron a dispersarse y a hacer planes para futuras reuniones y eventos comunitarios. El doctor Anderson observó a los chicos reanudar su partido de baloncesto. El sonido de sus risas volvió a llenar la calle. Un recordatorio de la inocencia que se había visto temporalmente interrumpida, pero no destruida. Este día, que había comenzado con miedo y sospecha, terminaba con esperanza y comprensión. La conversación no había terminado, apenas comenzaba. Pero en ese momento, cuando las luces de la calle comenzaron a parpadear y la noche se asentó, Pine Grove dio su primer paso para convertirse en una comunidad verdaderamente inclusiva. La noticia de lo sucedido en Pine Grove se extendió rápidamente por la comunidad y más allá. El lunes por la mañana, los aficionados a las noticias locales estaban estacionados a lo largo de la calle, sus reporteros ansiosos por cuente la historia de cómo una tarde cambió la perspectiva de todo un vecindario.
La primera noticia apareció en el periódico local con el titular Partido de baloncesto infantil, conversación comunitaria de Sparks. El artículo detalló los eventos de esa tarde de sábado, pero más importante aún, destacó el diálogo constructivo que siguió. Las palabras de la doctora Anderson fueron citadas extensamente, resonando entre los lectores de toda la ciudad. Las redes sociales retomaron la historia. Un video de los vecinos del poderoso discurso de la doctora Anderson se volvió viral, atrayendo la atención de organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios de todo el país. El video la mostró hablando no con ira, sino con sabiduría y compasión, convirtiendo un momento potencialmente divisivo en una oportunidad de crecimiento. La Asociación del Vecindario de Pine Grove convocó una reunión de emergencia en el centro comunitario. Las reuniones mensuales, generalmente medio vacías, ahora estaban abarrotadas de residentes que se desbordaban hacia el pasillo. La doctora Anderson fue invitada a hablar y trajo consigo a David y Alex. Lo que sucedió el sábado no se trató solo de una llamada telefónica o una tarde. Comenzó a pararse frente a la sala abarrotada. Se trata de las decisiones que tomamos a diario, las suposiciones que llevamos y la comunidad que quiero construir. Los chicos también compartieron su perspectiva, hablando con la honestidad que solo los niños pueden manejar. Solo estábamos jugando baloncesto. David explicó simplemente que eso es lo que hacen los amigos. Sus palabras atravesaron toda la complejidad adulta hasta el corazón del asunto. Las escuelas locales comenzaron a incorporar debates sobre la comunidad y la inclusión en sus planes de estudio permitió a los profesores usar el incidente como punto de partida para hablar sobre prejuicios y suposiciones con sus alumnos. Las conversaciones a veces eran incómodas, pero necesarias. La señora Parker, que inicialmente quería ocultarse de la atención, decidió hablar en la reunión comunitaria. Se puso de pie y compartió su historia de aprendizaje y crecimiento. Cometí un error, admitió, con la voz temblorosa, pero decidida. De ese error aprendí a ser una mejor vecina y una mejor persona. El incidente también provocó cambios prácticos. La Asociación de Vecinos creó un comité de bienvenida para los nuevos residentes, asegurándose de que todos los que se mudaran a Pine Grove se sintieran conectados con su comunidad desde el primer día. Organizaron fiestas vecinales, eventos deportivos y cenas comunitarias con regularidad. El señor Thompson, basándose en sus décadas de experiencia en organización comunitaria, sugirió un programa de mentoría que uniera a residentes veteranos con recién llegados. Es más difícil temer a lo que se conoce, explicó. Sus sabias palabras se convirtieron en un lema para el vecindario. El departamento de policía local también tomó nota. Iniciaron nuevos programas de capacitación centrados en las relaciones comunitarias y el reconocimiento de prejuicios. Los agentes comenzaron a participar en eventos vecinales para conocer a los residentes en entornos positivos. En lugar de simplemente responder a las llamadas, el bufete de abogados del Dr. Anderson ofreció talleres gratuitos sobre derechos civiles y defensa comunitaria. Estas sesiones tuvieron una gran asistencia, con residentes ansiosos por aprender cómo contribuir a un cambio positivo en su comunidad. Mientras tanto, los niños seguían jugando al baloncesto. Sus partidos vespertinos se convirtieron en un símbolo de lo que la comunidad aspiraba a ser. Un lugar donde la amistad trascendía las suposiciones, donde el juego no se veía interrumpido por prejuicios, donde todos pertenecían al entorno local. Los negocios también se involucraron. La tienda de artículos deportivos donó nuevos aros de baloncesto para el parque comunitario. La heladería comenzó a organizar mensualmente días de unidad comunitaria, donde los vecinos podían reunirse y conocerse con helado gratis. La historia llegó a los medios nacionales no por su conflicto, sino por su resolución. Pine Grove se convirtió en un ejemplo de cómo las comunidades podían convertir los momentos de tensión en oportunidades de crecimiento. Los equipos de noticias entrevistaron a los residentes, capturaron eventos comunitarios y compartieron la historia de la transformación de un vecindario.
Con la transición del verano al otoño, los cambios en Pine Grove se hicieron más permanentes. Se establecieron nuevas tradiciones, se fortalecieron las conexiones y la comunidad se unió. Los partidos de baloncesto continuaron, pero ahora a menudo. Pequeños grupos de vecinos, todos compartiendo la sencilla alegría de niños jugando, recordando el pasado. Los residentes dirían que el incidente que podría haber destrozado a su comunidad, en realidad los unió más, provocó conversaciones que debían ocurrir, creó cambios que debían hacerse y construyó puentes que debían construirse. El verdadero impacto de esa tarde de sábado no solo estuvo en la respuesta inmediata, sino en los cambios duraderos que inspiró. Pine Grove se había convertido en algo más que un vecindario, se había convertido en un modelo de cómo las comunidades podían enfrentar sus prejuicios, aprender de sus errores y fortalecerse juntas. Un mes después del incidente, Pine Grove se había transformado de maneras que nadie podría haber predicho. La resolución de la historia comenzó con la disculpa pública de la señora Parker, pronunciada en una reunión comunitaria en el parque local. De pie ante sus vecinos, con voz temblorosa pero decidida, habló. Desde el corazón, hace un mes, tomé una decisión basada en el miedo y la ignorancia. Comenzó a mirar directamente a David y a su madre. Esa decisión podría haber tenido consecuencias terribles. Gracias a la respuesta de esta comunidad, se convirtió en un momento de aprendizaje y crecimiento. La multitud reunida escuchó atentamente. Ella continuó asintiendo en reconocimiento a su propia experiencia de comprensión. Los niños jugaban cerca en la nueva cancha de baloncesto. Su risa sirvió de telón de fondo a sus palabras de reconciliación. Los nuevos protocolos de entrenamiento del Departamento de Policía ya estaban dando resultados. Los oficiales ahora participaban regularmente en eventos comunitarios, conociendo a los residentes en entornos positivos. El jefe de policía se puso de pie para compartir su compromiso con el cambio. Hemos revisado nuestros protocolos de respuesta. Anunció que cada llamada ahora se evalúa con una comprensión más profunda de posibles sesgos. Nuestras oficinas reciben capacitación mensual sobre relaciones comunitarias y conciencia cultural. El bufete de abogados del Dr. Anderson se había convertido en un motor de cambio positivo. Establecieron un programa de educación comunitaria que ofrecía talleres mensuales sobre derechos civiles, defensa comunitaria y resolución de conflictos. Estas sesiones a menudo terminaban con reuniones informales donde los vecinos podían compartir sus experiencias y perspectivas. La amistad entre David y Alex se había fortalecido gracias a la experiencia. Sus partidos de baloncesto ahora atraían a otros niños del vecindario, convirtiéndose en improvisados torneos que reunían a las familias. El sonido de pelotas rebotando y las risas de los niños. El calor se convirtió en una banda sonora habitual en Pine Grove. Las nuevas iniciativas de la asociación vecinal prosperaban. Las cenas comunitarias semanales rotaban entre casas, dando a todos la oportunidad de ser anfitriones y compartir sus tradiciones. El comité de bienvenida había tenido tanto éxito que las comunidades cercanas lo usaban como modelo para sus propios programas. El señor Toombs, que había presenciado décadas de cambio en el vecindario, solía sentarse en su terraza para observar la transformación con satisfacción. Así es como se ve la comunidad, le decía a cualquiera que se detuviera a charlar. No se trata solo de vivir cerca, se trata de vivir juntos. Las escuelas locales también habían aprovechado el momento. Los maestros incorporaron lecciones sobre inclusión y comunidad en sus actividades diarias. Los estudiantes trabajaron en proyectos, explorando sus diferentes orígenes y celebrando sus experiencias compartidas. Incluso la apariencia física de Pine Grove había cambiado. El jardín comunitario, que antes solo cuidaban unos pocos residentes dedicados, ahora florecía con las contribuciones de cada hogar. Cada planta contaba la historia de colaboración y propósito compartido. Sin embargo, el cambio más significativo se encontraba en las interacciones diarias entre vecinos. Los porches delanteros, que antes estaban vacíos, ahora se reunían lugares donde los niños jugaban libremente,
moviéndose de casa en casa sin miedo ni sospecha. Las barreras invisibles que habían dividido a la comunidad habían comenzado a derrumbarse. La señora Parker, que antes se escondía tras sus cortinas, ahora organizaba sesiones semanales de lectura para los niños del vecindario en su patio delantero. Su camino del miedo a la aceptación se había convertido en un poderoso ejemplo de crecimiento personal y sanación comunitaria. La madre de David siguió siendo una fuerza guía en la transformación de la comunidad. Su enfoque ante el incidente les había mostrado a todos cómo convertir el conflicto en una oportunidad, el miedo en comprensión. A menudo recordaba a la gente que el cambio no se trataba de señalar con el dedo, sino de unir las manos. Mientras algunos se convertían en otoño, Pine Grove celebró su transformación con un festival vecinal. Mesas alineadas en las calles llenas de comida de diferentes culturas y tradiciones. Los niños jugaban mientras los adultos compartían historias y risas. El torneo de baloncesto fue el momento culminante del día, con equipos que mezclaban jugadores de todas las edades y orígenes. Al recordar el pasado, los residentes dirían que el incidente que podría haberlos dividido los unió. Les había enseñado que la comunidad no se trataba solo de compartir espacio, sino de compartir vidas, comprender las diferencias y crecer juntos. La lección. El pinar se extendía más allá de sus fronteras, inspirando a otras comunidades a examinar sus propias prácticas y prejuicios. Los visitantes a menudo comentaban la sensación especial que experimentaban al caminar por el vecindario, una sensación de bienvenida, de pertenencia a casa, mientras el sol se ponía en otro día en Pine Grove. El sonido del baloncesto aún resonaba por las calles. Los niños jugaban, los padres charlaban y los vecinos se saludaban a través de las vallas. La comunidad no solo se había recuperado de un momento de crisis, sino que la había superado con más fuerza y más unida que nunca.